Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a dos posibles refuerzos que todavía pueden llegar a River en este mercado de pases. Si bien es cierto que ya no hay tiempo para modificar la lista de buena fe en relación a los jugadores que van a estar disputando la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres, primero este miércoles 14 de agosto en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y la otra semana, el miércoles 21 de agosto en el Estadio Monumental. Como el mercado todavía no se termina, hay tiempo hasta finales de este mes, todavía Gallardo, junto con algunos directivos, están en la búsqueda de terminar de cerrar la plantilla. Y en este video vamos a estar hablando puntualmente de dos jugadores. No van a venir los dos, la idea del muñeco es traer a uno de estos dos futbolistas para ocupar un rol de un jugador que hoy no está en el plantel. De hecho, ya el propio Martín de Michelis, ex director técnico de River, había manifestado tras la salida de Ezequiel Barco al fútbol ruso que faltaba un jugador con las características y habilidades del jugador que acaba de ser transferido. Por eso mismo, Gallardo, también sabiendo eso, pide un jugador más de mitad de cancha para adelante. Y en este video te vamos a estar contando quiénes son los dos nombres que le interesan al muñeco, por los cuales River ya inició gestiones, y veremos si antes de que termine el periodo de transferencias alguno puede ser refuerzo de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco todo lo que vio Marcelo Gallardo en sus primeros 10 días aproximadamente, un poco menos en realidad, como nuevo entrenador de River. Recordemos que el muñeco firmó su contrato el lunes de la semana pasada, más allá de que ya se sabía de que iba a ser el flamante DT desde el sábado previo a que River jugara con Sarmiento de Junín. Ese fue el último cotejo en el cual Martín de Michelis estuvo al frente de la plantilla. Después, un fin de semana más tarde, frente a Unión, Marcelo Escudero, el técnico de la reserva, se hizo cargo de manera interina, y este pasado sábado fue Gallardo quien estuvo en el debut frente a Huracán en el Monumental. En lo que respecta a los jugadores, está claro que si el muñeco hubiera sido el entrenador desde el inicio del mercado de pases, hubiera planteado el mercado desde otro lado. La realidad es que a Martín de Michelis se le dio la potestad de elegir sobre todo a los defensores centrales. En la cabeza del ex DT estaba que fueran Federico Gattoni y Valentín Gómez. Sin embargo, por lo pronto, apenas llegó el muñeco, pidió a Germán Pesela porque creía que necesitaba a un futbolista de más jerarquía y experiencia para la saga central. Ya de por sí, el hecho de que Gattoni no vaya a estar en esta serie de octavos ante Talleres y que Valentín Gómez ni siquiera haya vuelto a aparecer en los planes de River una vez se cayó su pase después de todos los conflictos que hubo por la revisión médica ante el Citigroup y el equipo de Liniers, muestran un poco que Gallardo en ese sentido iba a contramano con De Michelis. Después es cierto, seguramente en alguna que otra cuestión hubieran coincidido, pero por lo pronto la realidad es que Gallardo ahora se enfoca en hacer su propio mercado de transferencias, y así lo hizo con la llegada de Pesela, con el pedido de Mesa, con lo de Fabricio Bustos y ahora con los dos jugadores que voy a estar mencionando en este video. Gallardo cree igual, más allá de que faltaban algunos jugadores, de que el plantel de River puede ser competitivo y de esa forma obtener la Copa Libertadores. También hay que tener en cuenta, si comparamos esta segunda etapa de Gallardo con la primera, por allá a mediados del 2014, se puede decir que en aquel entonces el River del muñeco tardó tan solo 3 y 4 partidos en demostrar un buen fútbol y en considerarse el mejor equipo del fútbol argentino. Veremos si puede hacerlo de manera inmediata, porque verdaderamente es necesario, teniendo en cuenta que los duelos ante Talleres están a la vuelta de la esquina. En cuanto a algo negativo que tenía en aquel entonces y positivo en esta oportunidad, es que la cantidad de jugadores es mucho mayor, y recordemos por ejemplo que en el primer mercado de pases en el cual llegó Gallardo había pedido a Lucas Pratto como refuerzo, pero la dirigencia no podía hacer el esfuerzo económico porque el momento de River en ese sentido era muy pero muy malo, y terminaron llegando tan solo Leonardo Pisculici y Julio Chiarini como incorporaciones, además de que en ese receso River había perdido a varios campeones en el equipo de Ramón Díaz, como son los casos de Manuel Lanzini, de Carlos Carbonero. Fernando Cabenagui no había podido arrancar ese semestre por encontrarse lesionado. Cristian Ledesma también había abandonado el club. River tenía muchos cambios y Gallardo tuvo que adaptarse rápidamente con muchos juveniles. En esta oportunidad, apenas pidió a Pesela, River pudo gastar los 4,5 millones de euros de su cláusula de rescisión y lo incorporó de manera sencilla. Por eso mismo es cierto que puede ser que el muñeco no esté al 100% conforme con el plantel, pero sabe perfectamente que con un par de ajustes
automáticamente el equipo se convierte en candidato fijo a ganar la Copa Libertadores, una competencia cuya final será el sábado 30 de noviembre, seguramente en el Estadio Monumental. Y vamos ahora a hablar de los dos futbolistas de manera individual. El primero es Maximiliano Araujo, que es un jugador que ya se había mencionado para ser refuerzo de River hace un par de semanas, pero que en definitiva por el alto coste de su traspaso, River había dejado un poco de lado las chances de poder incorporarlo proveniente del Toluca de México. El elenco norteamericano pediría alrededor de 15 millones de dólares para dejarlo salir, y la realidad es que más allá de que River, repito, no tiene problemas económicos y seguramente si hace una buena ingeniería podría llegar a incorporarlo, no están dispuestos a abonar esa cantidad de dinero por un jugador que, más allá de su buen presente, fue figura con Uruguay en la Copa América de Estados Unidos 2024, quizás no sea la cantidad de dinero planeada a gastar en los refuerzos que todavía puedan faltar para completar la plantilla en este periodo de transferencias. Aún así, hay un punto clave que puede llegar a influir en la negociación y que puede hacer que el futbolista tenga una cotización menor. Por lo pronto, estos 15 millones de dólares están puestos exclusivamente para vender a Maximiliano Araujo al fútbol europeo. La idea del futbolista es dar el gran paso hacia el viejo continente y el Toluca no tiene ningún inconveniente en transferirlo hacia así, siempre y cuando, como dije, se pongan los 15 millones de euros recién mencionados. Por eso mismo, desde el lado de River, lo que pueden hacer es esperar un poco, ver si en definitiva no se hace ninguna negociación con algún equipo europeo y ahí aparecer por sorpresa para intentar quedárselo. A lo mejor la cotización del jugador termina bajando un poco, aunque saben desde la dirigencia de River que dinero van a tener que poner sí o sí, eso está totalmente claro, y más por un jugador de selección. Más allá de que acá en Argentina quizás no tengamos tan presente quién es Maxi Araujo, porque en definitiva la selección uruguaya se arma casi en su totalidad con jugadores que están en equipos importantes de Europa, y Araujo es de los pocos que se encuentran de este lado del mundo. Quizás no era tan común ver a una selección uruguaya con algún que otro jugador que esté en el fútbol mexicano, pero Maxi Araujo ha logrado destacarse, y sobre todo desde la llegada de Marcelo Bielsa, que sigue muy de cerca a todos los futbolistas en cuestión, y Araujo le ha sorprendido para bien. Como dije recién, inclusive muchos lo han destacado y lo han puesto como el mejor jugador del equipo charrúa en la última Copa América. Claramente sería un futbolista de jerarquía para River. Pero como mencioné recién, el salto a Europa parecería ser la prioridad del jugador uruguayo. Vamos a esperar por lo pronto a ver qué es lo que sucede, y si no se termina confirmando su traspaso, puede ser que River aparezca como para llevárselo. ¿En cuánto dinero menos podría llegar a quedárselo el conjunto de Núñez? Yo creo que no va a bajar de 10-12 millones de dólares. La realidad es que el Toluca pretende recibir un buen monto por su transferencia, y si bien es cierto que el futbolista a lo mejor prefiere jugar en River que en Toluca, en el sentido de que la competitividad del fútbol sudamericano es mayor que la del fútbol de la CONCACAF, la realidad es que tampoco me lo imagino ejerciendo una presión tan fuerte como para salir. Hay que tener en cuenta que si River avanza y elimina a Talleres, se podrán hacer 3 cambios más en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, y Araujo sería una de esas modificaciones en caso de que sea refuerzo. En caso de que River, lamentablemente, y ojalá esto no suceda, quede eliminado con Talleres en octavos de final, claro está, de ninguna manera el más grande va a estar pagando la cantidad de dinero que pretende el Toluca para liberar al futbolista, y lo más seguro es que en este periodo de transferencias o se vaya por otro jugador más barato, o en definitiva River se termina retirando del mismo. ¿Y qué clase de jugador es Maximiliano Araujo? Porque como dije recién, fue figura con Uruguay en la Copa América, y en el Toluca la realidad es que ha tenido en general un buen nivel, pero ¿por qué River se enfoca puntualmente en Araujo? Es cierto que sus características no son idénticas a las de Ezequiel Barco, o por lo menos no son idénticas a las del último Barco. Hay que destacar que en su momento, cuando el Millonario fue a buscar a Barco desde el fútbol de los Estados Unidos, lo trajo para jugar más que nada tirado sobre el sector izquierdo. Es más, me atrevería a decir que era un jugador que seguramente Gallardo no hubiera querido que se vaya.
que si el muñeco hubiera llegado a ser el entrenador de River 2 semanas antes, o en el inicio de esta pretemporada, a lo mejor se hubiera puesto un poco más duro a la hora de transferir al futbolista. Es cierto que Barco tenía el deseo de irse a Europa, que tenía muchas ganas de dar ese salto, sobre todo en cuanto a lo económico, porque Deportivo no es un salto irse al Spartak de Moscú, que no juega competiciones internacionales, y salir de River, que está a punto de jugar las instancias finales de la Copa Libertadores, pero por lo pronto, debido al deseo del jugador y a que River le iban a ingresar 16 millones de dólares, y era imposible rechazar ese ofrecimiento, pero Gallardo seguramente hubiera querido tener una segunda oportunidad para probar a un jugador que en su momento pidió y mucho. Barco últimamente no jugaba tan tirado a la raya, sino que se acercaba más hacia el centro para dejarle todo el carril libre al lateral izquierdo, que en este caso, hoy por hoy en el más grande, es Enzo Díaz, que ya de por sí está teniendo un rendimiento bastante flojito. En lo que respecta a Maxi Araujo, es un jugador que juega como extremo izquierdo, básicamente. Quizás esa era la posición en la cual Gallardo pretendía que jugara Barco en el inicio de su ciclo. Después, a medida que fue pasando el tiempo, con la llegada de Martín de Michelis, Barco se fue transformando en otra clase de jugador, quizás un poco más complementario, que se junta más con los jugadores en la mitad de la cancha y no tan ese futbolista mano a mano contra los defensores rivales. Hoy puntualmente no hay muchos jugadores de River que puedan sacarse un rival de encima. La realidad es que, dejando de lado en alguna oportunidad muy escasa, porque tampoco es que su rendimiento ha sido sensacional, por Facundo Colidio y los juveniles, hablando de Mastantuono y Echeverri, que sí tienen esa habilidad, después no hay más jugadores en el plantel que puedan sacarse un futbolista rival de encima. Es muy difícil que los jugadores de River gambeteen en uno contra uno porque no tienen en general esa habilidad, y por eso desde Marcelo Gallardo y también desde su cuerpo técnico, que han analizado toda la situación en relación a Maxi Araujo, han decidido que este era el jugador ideal para terminar de complementar el plantel de River. Veremos, dependiendo de lo que suceda en la serie contra Talleres, si se avanza o no al respecto. Por el momento no se van a escuchar muchas cosas en relación al jugador, porque mientras River esté disputando los octavos ante el equipo cordobés, yo no creo que el más grande haga una oferta, que se esperará al resultado final de la llave. Si River avanza, ahí sí, en definitiva se hará un ofrecimiento. No sé si puntualmente solo por Araujo, ahora voy a estar hablando de otro nombre que también aparece en carpeta, pero lo más seguro es que si River logra ingresar en los cuartos de final y se mete entre los 8 mejores de la Copa Libertadores, que traiga algún refuerzo más como para dar un golpe en el mercado. Ahora contra Talleres llegaron quizás los que tenían que llegar, o los que tenía en mente Gallardo, que arribaran lo antes posible, pero una vez se avanza en la Copa, y ojalá esto suceda, veremos qué es lo que sucede con una futura incorporación. Y el otro jugador que aparece en carpeta y que quizás no se nombró tanto como Maxi Araujo, porque aquellos hinchas de River que están todo el día pendientes en las redes sociales y que siguen los programas deportivos buscando información del equipo que hoy dirige Marcelo Gallardo, seguramente a Maxi Araujo, al anteriormente nombrado, lo han escuchado hablar muchísimo más, pero el nombre de Tadeo Allende quizás no ha sido tan nombrado por los medios en general, pero Marcelo Gallardo lo tiene muy presente. Es cierto que parecería un tanto extraña su contratación, porque se fue de Argentina en enero de este año. Godoy Cruz de Mendoza lo traspasó al Celta de Vigo de España a inicios de esta temporada, y la realidad es que yo no veo que esté regresando con tan poco tiempo en el fútbol europeo. Después es verdad que el conjunto español no tendría inconvenientes en prestarlo. Hay que tener en cuenta que no ha sumado muchos minutos en la primera mitad del año y tampoco pareciera estar en los primeros planos del entrenador del conjunto europeo de cara a lo que va a ser esta 2024-2025. Seguramente también haya un deseo propio del jugador de intentar quedarse en el viejo continente, como para por lo menos tener algo de continuidad y regularidad en algún equipo del otro lado del océano. Todos los jugadores lo intentan, es algo totalmente lógico. Inclusive River, en este mercado de pases, ha preguntado por Gonzalo Montiel, y el propio Montiel, que es un jugador muchísimo más significativo para el millonario y que hizo las divisiones inferiores en el club de Núñez, le ha manifestado al muñeco cuando hablaron que tiene la idea de seguir por ahora en el fútbol europeo.
Y si Montiel tiene como objetivo permanecer allí después de haberse ido allá ya 3 años, imaginémonos cuál puede ser el principal objetivo de un futbolista que acaba de partir hace 6 meses. Ahora también hay que tener en cuenta que el nombre de River no aparece todos los días, que el Millonario es un club que en general va a buscar a ciertos futbolistas que se fueron del fútbol argentino teniendo mucho nivel, pero que cuando les llegó la hora de jugar en el exterior a lo mejor no tuvieron tanto recorrido. Ha pasado en bastantes oportunidades, sabiendo que si el Millonario va a preguntarle por estos futbolistas cuando están jugando en los equipos de nuestro país, las cifras que le piden a River son verdaderamente altísimas. Si el conjunto de Núñez hubiera ido a buscar a Tadeo Allende cuando este jugaba en Godoy Cruz, la realidad es que no hubiera podido contratarlo. Por eso mismo, lo lógico, o por lo menos lo que piensan en River, es que ahora, proveniente del Celta de Vigo, habrá muchísimas más facilidades como para incorporarlo. En resumen, la manera más sencilla de que venga y juegue en River es arreglar un préstamo con opción de compra por parte del equipo de España, que el conjunto europeo lo ceda por 12 o 18 meses con una opción de compra lo suficientemente aceptable como para que River pueda quedárselo si es que termina rindiendo de manera óptima. Aún así, todavía no se ha empezado una negociación y recién hubo un sondeo muy lejano con su representante para saber las intenciones. Las respuestas no fueron tan positivas por parte del futbolista, pero hay que tener en cuenta que si no encuentra equipo en el cierre del mercado de pases, y ahí puede abrirse una puerta enorme, algo parecido a lo de Maxi Araujo. En general, cuando los futbolistas tienen intenciones de seguir en Europa, como en el caso de Allende, o de irse a Europa, como en el caso de Araujo, esperan hasta los últimos días del periodo de transferencias. Si cuando llegan esas fechas no se han logrado meter o insertar en algún equipo europeo, ahí aparecen otras opciones, como es en este caso el club de Núñez. En Celta de Vigo es medio complicado decir de qué jugaba Tadeo Allende porque ha jugado muy pero muy poco. Sin embargo, en Godoy Cruz cumplía un desempeño, no digo que similar al de Barco o al que tenía Barco en River, pero era un jugador que, si bien se movía más por el costado izquierdo que por el derecho, no era específicamente un extremo extremo. No es similar a Maxi Araujo. Es un futbolista con algunas condiciones idénticas, porque obviamente ambos se mueven de mitad de cancha hacia adelante, pero no son jugadores iguales. Es decir, en caso de contratar a uno, Gallardo estará buscando una cosa y en caso de incorporar a otro, estará buscando otra cuestión. Así que veremos qué es lo que termina decidiendo el DT de River en relación a qué jugador en definitiva ir a buscar. Repito, si es que el Millonario elimina Talleres de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si eso sucede, el Millonario irá a buscar otro refuerzo, por lo menos intentará fortalecer la plantilla con vistas a lo que van a ser las últimas instancias, ya verdaderamente metido entre los 8 mejores de América. Si eso no sucede, este video quedará un poco en la nada, por lo menos por ahora, y recién habrá que pensar en un posible hipotético refuerzo a partir de enero del 2025, donde todavía River igual debe clasificar a la Copa del año que viene, debe conseguir buenos resultados en lo que queda de este 2024, y Gallardo lo sabe perfectamente. Así que, por lo pronto, Tadeo Allende es una opción más que potable, sobre todo teniendo en cuenta su situación individual. Si él quiere seguir en Europa, esperará una oferta o se quedará luchando por un lugar en el Celta de Vigo. Hay que tener en cuenta que a veces los jugadores no terminan consiguiendo otro equipo, pero si ven potable las chances de quedarse en su actual club como para ganarse un lugar, y a lo mejor Allende quiere terminar peleándola en el equipo español. Pero por lo pronto, si ya le han comunicado a su representante que evalúe alguna oferta del exterior como para que tenga minutos y sume regularidad en otro equipo, y a mí esto me da a entender que en el caso puntualmente de Allende, lo mejor es que se vaya a otro equipo. Después dependerá de las cuestiones recién mencionadas, debido a que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2028, por 4 años más prácticamente. No hay posibilidad de que River negocie por debajo de un número menor a los 10 o 15 millones de euros, y obviamente River no va a pagar ese dinero. Por eso mismo, la principal opción es el préstamo mencionado anteriormente. Allende es ese futbolista que a River le puede ayudar a complementarse en la mitad de la cancha, y además hay que tener en cuenta, más allá de lo que pueda hacer River en este semestre con el jugador, ya sea con Araujo o con Allende,
a finales de este año, sin importar el resultado de River en la Copa Libertadores, se va a ir el Diablito Etcheverry. Y es verdad que ni Araujo ni Allende tienen las características del futbolista surgido de las inferiores del más grande, pero Gallardo sabe perfectamente que el 31 de diciembre se acaba la sesión de Etcheverry en River, tendrá que irse por primera vez al fútbol europeo y vestirá la camiseta del Manchester City. Por eso mismo, si bien, repito, este jugador que venga, si es que River avanza y elimina a Talleres, no es el reemplazante natural de Etcheverry, es un jugador ofensivo que le va a permitir al muñeco jugar a otra cosa, es decir, tener más variantes de mitad de cancha hacia adelante, que no es que no las tenga hoy, pero por lo pronto todas las cuestiones se han analizado, más allá de que Gallardo llegó hace 10 días, sabe perfectamente cómo está conformado el plantel, qué es lo que tiene y qué es lo que le falta. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en este video, para saber si River va a incorporar algún jugador más, el miércoles 21 de agosto, ojalá que todos los hinchas del más grande, luego de lo que será el partido de vuelta de los octavos de final frente a Talleres por Copa Libertadores en el Monumental, nos vayamos contentos a nuestras respectivas casas, porque de esa manera River habrá clasificado y se habrá metido entre los 8 mejores de América, y está claro que ahí lo más probable es que el más grande vaya en búsqueda de alguna incorporación más como para que el plantel termine de conformarse al 100%. Por lo pronto, Maxi Araujo, extremo izquierdo que juega en el Toluca de México, y Tadeo Allende, mediocampista ofensivo que hoy está en el Celta de Vigo, aparecen como las principales alternativas, que todavía no se ha avanzado tanto en la negociación, pero que Marcelo Gallardo sabe perfectamente qué puede darle cada uno de ellos, y por eso, en caso de que River siga en la Copa, lo más seguro es que se arranque alguna que otra charla. Después veremos si en términos económicos se puede llegar a un acuerdo, y también si los jugadores tienen interés en ponerse el manto sagrado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.